Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic. Es Infinita 100.1, palabras con poder. Estamos de vuelta, 7:42 en la línea telefónica el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted, Juan Manuel? Muy bien, Buenos días, pues, ministro. ministro. Día jueves, ahí esperando. ¿Cómo está, Connie? Buenos días. Esperando que llegue el viernes, pero todavía nos falta todo el jueves, así que ¿qué quiere que le diga? Con ánimo de jueves no va. Oiga, ministro, hay hartas cosas de las que queremos conversar. Déjeme preguntarle, sin embargo, voy a partir con que es un buen debate y probablemente conecta también con la ciudadanía esta idea de una reforma legal para que las elecciones sean en 2 días. Déjeme preguntarle cuánta viabilidad política le ve a esa posibilidad de que esa reforma prospere y por lo tanto las elecciones de octubre se hagan en 2 días. Bueno, efectivamente hemos planteado estas reformas por tratarse de materias de ley orgánica. Tiene un quórum, que es la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio de las respectivas cámaras. Estamos hablando de 78 diputados y 26 senadores. Uh-huh. Nosotros obviamente esperamos que se apruebe, y la razón de esta iniciativa es muy simple. En Chile se estableció el voto obligatorio, con tasas de participación superior al 80%. Si las mesas tienen un número de electores de 400 electores cada una, y van a votar más de 320 en promedio, entendiendo que las elecciones regionales y locales son 4 las papeleras, no una como en el plebiscito. Uh-huh. Y también que en el caso de algunas comunas ha habido más de 100 candidatos, por ejemplo, a concejales, el tiempo que va a necesitar un ciudadano, una ciudadana para votar, va a ser mayor. Y lo que se proyecta es que el horario de funcionamiento regular de las mesas va a ser insuficiente para efectos de no evitar que haya atochamientos, que haya filas de espera, o que incluso las mesas tengan que cerrarse muy pasada la hora, podríamos decir, respecto de lo que establece la legislación. No olvidemos que si bien la mesa cierra a las 7 de la tarde, habiendo una persona en la fila esperando, no se puede cerrar la mesa. Y por tanto puede tener que estar abierta varias horas más. En ese contexto se ha planteado este proyecto respecto de una fórmula, una modalidad que ya se implementó en nuestro país en la elección que se realizó en el marco de la pandemia. Así es, claro. Durante 2 días. Y la experiencia fue exitosa. Se estableció los resguardos en su momento para que se realizara este proceso sin mayores inconvenientes, y la experiencia fue exitosa. Entonces, lo que queremos evitar es que haya un colapso, un atochamiento, con largas filas de espera el día de la votación, producto de que los tiempos para emitir los sufragios en una elección en que hay que elegir múltiples autoridades son mayores que respecto a las experiencias que tenemos hasta ahora con el voto obligatorio. Ministro, ¿cuánto riesgo hay? Y la elección de la Convención Constitucional. ¿Cuánto riesgo hay, ministro? Bueno, la elección del Consejo Constitucional, correcto. Claro. ¿Cuánto riesgo hay, sin embargo, porque usted sabe, pues el chileno, bueno, va a dejar las cosas para última hora, de que igual la mayoría de la gente decide ir a votar el domingo y por lo tanto nos encontramos con un bajo nivel de participación el sábado, pero una gran participación el domingo, digamos, y al final el atochamiento se produzca igual? Bueno, vamos a establecer, el proyecto se está viendo el detalle específico y se está comenzando con el CERVEL para generar fórmulas de incentivo que permita que se distribuya, podríamos decir, la demanda ciudadana de qué día van a ir a votar, con cierta homogeneidad entre ambos días, que sea más o menos homogéneo la cantidad de electores que ocurran ambos días. Ministro, déjeme llevarlo a lo que está pasando en el Congreso. Usted defendió la autonomía del Congreso para tomar sus decisiones. Sin embargo, me imagino el gobierno mira con preocupación la configuración que se está dando y esta imposición de una mayoría, que es una mayoría objetiva. La oposición tiene mayoría en el Congreso hoy día, la hizo valer en el Senado, pero eso va a tener probablemente un impacto para el destino de las reformas, ¿o no? ¿Con cuánta inquietud mira el gobierno ese resultado en la elección de la mesa del Senado? Bueno, efectivamente sabemos ya hace tiempo, desde el día que asumió el presidente Boric, que el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras. Uh-huh. Esa ha sido una realidad y obviamente ha representado cierto grado de dificultad para efectos de avanzar en la agenda legislativa. Eso no obsta que, producto de múltiples esfuerzos y la voluntad de diálogo del gobierno, y también la actitud constructiva de algunos actores de la oposición, hemos podido destrabar leyes importantes, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el royalty minero, o el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, que entra en vigencia precisamente en un par de meses más. Pero esto es un dato de la causa que tiene que ver con la composición del Parlamento, que además, en el caso de la Cámara, es especialmente complejo porque tiene un elemento adicional que es la atomización. Uh-huh. Existe un número significativo
de bancadas, que hace muy difícil la construcción de mayorías para efectos de avanzar en la aprobación de la legislación. Pero bueno, como gobierno lo que hemos hecho siempre es promover el diálogo con el objeto de construir mayorías y destrabar proyectos que el país necesita. Vemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante en materia de pensiones. Ese proyecto ya fue aprobado en la Cámara, aunque no en todo su contenido, y ahora está en el Senado, también en el pacto fiscal, y seguiremos dialogando para construir esos acuerdos que son imprescindibles. Ahora, usted ha defendido, insisto, la autonomía, ¿verdad?, de un poder del Estado, a pesar de que el presidente Boric ayer lanzó una crítica directa, y eso no fue muy bien recibido por ese otro poder del Estado, hablando del rompimiento o el quiebre de las confianzas y el debilitamiento de las instituciones. ¿No le parece que eso vulnera un poquitito ese concepto de la autonomía que usted ha defendido? Es que son cosas distintas, porque yo también, al momento de referirme a lo que aconteció el otro día, fui crítico por el hecho de que no se hubieran cumplido acuerdos que estaban suscritos formalmente. Y reivindiqué la importancia de cumplir con la palabra empeñada. Y por tanto, obviamente que comparto lo afirmado por el presidente Boric. Pero bueno, el Senado eligió una mesa, nosotros nos tenemos que relacionar con esa mesa. Esto no tiene que ver con la opinión que podamos tener de quienes la conforman. O sea, el senador García es un muy buen legislador, y además él no formaba parte del acuerdo al cual he hecho referencia. Pero el presidente hace una apreciación respecto de que aquí de lo que el país fue testigo. Había un acuerdo, yo fui además uno de los que promovió ese acuerdo en mi condición de senador. Un acuerdo por 4 años, Claro. para dar gobernabilidad y buenas relaciones internas dentro del Senado, y ese acuerdo no se cumplió. Ahora, esto no tiene que ver con la opinión, por ejemplo, respecto al presidente actual del Senado, sí, el senador García, que es un muy buen legislador. Tenemos diferencias políticas, pero obviamente es un buen legislador y que además no haya suscrito ese acuerdo. Dicho lo anterior, obviamente este es un poder del Estado independiente y nosotros tenemos que mantener relaciones formales con quien corresponde, que es las mesas que cada una de las corporaciones elija cuando corresponde. ¿Le hace un daño, sin embargo, a la imagen democrática del país lo que ocurrió en el Congreso esta semana? Yo creo que en la vida y en política la palabra empeñada debe cumplirse. Ya, ¿y con qué sensación se queda usted, usted que bien recuerda era parlamentario, era senador al momento de ese acuerdo, con qué sensación se queda de por qué no se cumplió el acuerdo? ¿Qué cree que ocurrió allí? ¿Que se está aprovechando esta idea de que el gobierno es minoría y por lo tanto pasar a planadora? Bueno, quienes no cumplen los acuerdos tendrán que señalar cuáles fueron las razones, pero yo fui testigo de que se hizo referencia a una excusa de un cambio de comisión que no se había realizado. En los años anteriores, cuando se eligieron las mesas, los cambios de comisión, muchos de ellos se realizan con posterioridad a la elección de las mesas y nunca fue un requisito previo para efectos de cumplir un acuerdo. Por eso digo que es una excusa, a mi entender, infundada. Y más aún cuando se presentó por parte de la bancada del PPD el papel formal que permitía que ese cambio de comisión se realizara, los que dijeron que supuestamente no se estaba cumpliendo el cambio de comisión se negaron a firmar. Y de eso fuimos testigos todos los que estábamos en la sala, todos. Son hechos. Pero miren, al margen de eso, creo que una mala señal, pero lo que corresponde es que nosotros nos relacionamos con la nueva mesa y esperamos tener las mejores relaciones posibles. Ahora, la ministra Vallejo... Creo que sí, perdón. Sí, la ministra Vallejo decía o reconocía que en el fondo este quiebro en el acuerdo en el Senado, esto que bien dice Connie, pone cuesta arriba, digamos, la posibilidad de avanzar como se quiere, digamos, en tiempo y forma, con la reforma de pensiones y el pacto fiscal. No es que no se vaya a conseguir, pero lo pone más cuesta arriba. ¿Usted comparte que lo pone un poco más cuesta arriba? A usted que además le toca hacer de puente, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que hace difícil avanzar en esta iniciativa es que efectivamente el gobierno no tiene apoyo mayoritario en ninguna de las dos cámaras. Y pese a que hemos sido muy flexibles al proponer distintas alternativas, no ha existido la misma disposición por parte de otros actores. Pero nosotros vamos a insistir y esperamos que finalmente prime un espíritu o sentido constructivo, porque cuando hablamos de la reforma de pensiones estamos viendo cómo le resolvemos el drama que viven los pensionados en Chile que no llegan a fin de mes. Uh-huh. Y por tanto, al margen del debate político o de la contienda política, finalmente lo que aquí se requiere es un acuerdo por Chile. El presidente, en su mensaje el 1 de junio pasado, hizo referencia a la importancia de los acuerdos. Y esa fue una interpelación por Chile. En caso contrario, si no prospera esta iniciativa, los pensionados van a seguir viviendo un drama. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que el gobierno tiene la convicción de que es necesario una fórmula, una propuesta que técnicamente garantice el aumento de las pensiones para el futuro,
pero que se traduzca en un aumento inmediato de quienes hoy día estén pensionados y que permita tener mejores pensiones a los que están prontos a pensionarse. Ministro. Porque si finalmente este aumento de pensiones se produce en 30 o 40 años más, el tiempo de espera es demasiado extremo. Sin duda. Y de ahí la necesidad de garantizar el aumento de las pensiones hoy. Déjame preguntarle, ministro, a propósito del debate que se dio en el Congreso, no necesariamente es esta la razón por la que se produjo finalmente esta incapacidad de respetar el acuerdo que se había firmado el 11 de marzo del 2022, pero las dificultades para poder avanzar en los trámites legislativos también están dadas, y aquí hay harta literatura al respecto, en que se nos ha venido atomizando el sistema político, ¿no? Tenemos, digamos, la creación de nuevos partidos, una gran cantidad de partidos políticos o movimientos políticos al interior de la Cámara, fundamentalmente más los independientes. Le pregunto si no cree que ya llegó derechamente la hora de hacer una reforma al sistema político en la que pareciera haber una cierta coincidencia, al menos desde las grandes fuerzas políticas, de la necesidad de esa reforma que evite precisamente la fragmentación de los partidos. Lo hemos dicho, nuestra prioridad son las reformas sociales, pero compartimos el diagnóstico respecto a que es necesario modernizar nuestro sistema político generando incentivos, o más bien desincentivos a la atomización. Uh-huh. Desincentivos a estos proyectos muchas veces individuales que hacen muy difícil la construcción de mayorías y acuerdos como los que el país necesita. Y por tanto creemos que es necesario, obviamente, avanzar en una reforma de esta naturaleza. Pero insisto, nuestra prioridad son las reformas sociales. Nosotros no descartamos una reforma política y, por cierto, compartimos que es necesario avanzar en la generación de incentivos para evitar la atomización del sistema político. En general, para los gobiernos siempre va a ser prioridad las reformas sociales que tienen directo impacto, ¿no?, en la ciudadanía, y uno lo comprende y de hecho siempre lo celebra, ¿no? Pero al mismo tiempo también parece menos popular, pero muy necesario tener que avanzar también en las reformas políticas. ¿Cómo se compatibiliza eso si uno le da prioridad a una cosa, pero luego se encuentra con que las reformas sociales no logran avanzar porque no se hicieron las reformas políticas? Claro, exacto. Sí, sin lugar a dudas, pero a ver, en términos legislativos se puede avanzar simultáneamente. Existe multiplicidad de comisiones y que trabajan en paralelo. El verdadero trabajo legislativo, ustedes saben, se realiza en las comisiones legislativas. Cuando llega a la sala, la votación es más bien la ratificación del debate previo, o se realizan votaciones para resolver diferencias que se han generado en el debate previo. Pero el estudio acucioso de un proyecto de ley se realiza en las comisiones, que en la Cámara de Diputados tienen 3 integrantes y en el Senado 5. Y por tanto se puede perfectamente avanzar en paralelo en iniciativas de esta naturaleza. Ministro, estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Antes de llevarlo a la situación que se ha generado con la detención del exdirector de la PDI, me queda una pregunta suelta de los 2 días de votación eventuales en octubre. ¿Es posible o no flexibilizar las medidas de cierre del comercio, por ejemplo, para el día sábado? Que por ahí va un poquitito la gran inquietud también que hay instalado, ¿no? Es un tema que se está trabajando con los equipos técnicos. Uh-huh. La norma a la cual usted hace referencia es una norma permanente, sí, que está, si mal no recuerdo, en la ley 18.700, que es la ley de votaciones populares discutibles, y que se establece para todas las elecciones. Hubo un debate a propósito del plebiscito que se realizó en diciembre pasado por el impacto que esto podría tener en la actividad comercial en el mes de la Navidad. Uh-huh. Pero esto es una ley permanente, no es una ley que haya sido aprobada ni siquiera hace poco tiempo. Pero vamos a, con los equipos técnicos, estudiar esta materia específica y realizar una propuesta que no implique, obviamente, pasar a llevar a los derechos que tienen los trabajadores, que es por lo menos un día de feriado de carácter renunciable en el marco de las elecciones. Claro, tienen el derecho a ir a votar, pero también el derecho a trabajar, ¿o no? Sí, pero además existe feriado irrenunciable. Ajá. Ya, pero en el fondo el gobierno no se cierra, que eso eventualmente pueda variar y para eso hay que hacer una modificación legal. Que salvo determinadas actividades que están definidas en la ley, sí, todos los demás trabajadores obviamente tienen un feriado ese día. Ministro. Y respecto de quienes están obligados a trabajar porque son actividades excepcionales, existe un periodo de plazo que debe ser autorizado obligatoriamente por el empleador para que puedan concurrir a votar. Nosotros creemos que, además, existiendo todo voto obligatorio, hay que generar condiciones para que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas puedan ir a votar. Uh-huh. Pero en referencia a lo que esto hace al tema de los 2 días, bueno, sí, es parte de lo que están en este momento estudiando los equipos técnicos
y es parte de lo que se va a incorporar en la propuesta cuando se presente al Congreso Nacional. Ministro Elizalde, no dicho por nosotros, sino que dicho incluso por algunos parlamentarios del oficialismo, se consideró poco prudente la declaración de la ministra Camila Vallejo respecto de este indicio de una red de corrupción de cuello y corbata enfocada fundamentalmente hoy día en miembros de la oposición o que hubieran participado de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. ¿Considera usted que a lo mejor hubo una cierta imprudencia ahí? No. La ministra Vallejo lo que hace es una referencia a un hecho gravísimo que está siendo investigado, que esperamos que se esclarezca, que da cuenta de personas que se coordinaron o concertaron para efectos, en el caso de lo que se está investigando por el director de la PDI, tiene acceso a información que es de carácter secreto y reservado, y respecto de la grabación que dio origen a esta investigación, se habla directamente del pago, de prebendas, de dinero, de lo que sea, con el objeto de que determinados funcionarios públicos tomen determinadas decisiones o tengan acceso a determinada información, lo que es muy, muy, muy grave. Y obviamente nosotros esperamos... ¿Se está refiriendo al caso audio usted? En el caso estos de son Muñoz no hay... un caso de origen al otro. Estamos hablando del caso audios. Ya, pero no es darse un gustito político atribuirle ese a un sector cuando además no sabemos... esto puede ser una caja de Pandora, ministro, puede saltar cualquier nombre. ¿No es darse un gusto político atribuirlo a un sector en específico? Yo creo que finalmente estos hechos tienen que ser completamente esclarecidos y que independientemente de podríamos decir, la orientación política que estén involucrados, tienen que responder todos ante la justicia. Pero la ministra Toá lo que hace es una aseveración sobre la base de los hechos que se conocen hasta el momento y que son de público conocido. La ministra Vallejo, hace una declaración en referencia a los hechos que hasta ahora se conocen. Ahora, perdón, ministro, pero usted dice que la ministra Vallejo hace referencia a un hecho y en la formalización del martes nadie habló ni de red de corrupción ni de funcionarios de cuello y corbata. Entonces, aquí la ministra está haciendo una interpretación de una formalización porque la ministra incluso ella dice, la voy a citar textual, no solamente al exdirector de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. Y eso no fue lo que vimos en la formalización del día martes. Entonces, por eso la pregunta de qué red de corrupción de cuello y corbata habla la ministra. Mire, yo espero que finalmente estos hechos sean totalmente esclarecidos. Me parece que son graves. Y creo que la declaración de la ministra Vallejo hacen referencia precisamente a este punto. Espero que sean totalmente esclarecidos y que sean sancionados quienes... ¿Hace referencia a qué punto? Esa es la pregunta. ¿A qué punto? Porque en la formalización no se menciona, ni una red de corrupción ni de personas de cuello y corbata. Que uno entiende cuello y corbata puede ser ejecutivo, pero también puede ser político. Por eso le pregunto, ¿a qué hace referencia? ¿A qué punto? ¿A qué punto se refiere, ministro? La ministra Vallejo hace referencia a hechos publicados, que han sido públicos medios de comunicación, respecto de personas a las cuales se les había enviado esta información. Pero insisto, mira, aquí, ¿qué es lo relevante? Estamos en presencia de hechos gravísimos que tienen que ser esclarecidos y que tienen que ser sancionados. Por lo demás, este tipo de sanciones generan un desincentivo para que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro. En el caso de audios estamos hablando de delitos de soborno y cohecho, lo que sería gravísimo, y en el caso de la filtración de información, bueno, todos sabemos lo que eso podría complicar investigaciones en curso, o lo que podría ya haber complicado investigaciones que se desarrollaron, tanto así que la Fiscalía ha actuado con mucha celeridad para efectos de proceder a la formalización correspondiente. Muy bien, pues vamos a ir cómo evoluciona también esta investigación. Ministro, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Que tenga buen jueves. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Gracias, ministro. Ministro Álvaro Elizalde, titular de la Secretaría General de la Presidencia, esta mañana en Infinita, 8 en punto.